Hola, bienvenidas, bienvenidos al resumen semanal de noticias que inicia con estos adelantos. Organización Internacional del Trabajo alerta sobre posible aumento de trabajo infantil en Paraguay y Bolivia. La CEPAL destacó la gravedad de la crisis climática regional. Organismos internacionales lanzan advertencias sobre la salida de la crisis provocada por la pandemia. Muchos de los empleos recién creados serán poco productivos y de mala calidad, advierte la Organización Internacional del Trabajo. Y abrimos nuestra columna editorial para escuchar al secretario general de la Confederación Sindical de las Américas, Rafael Freire. Olá, nós outras da CSA aceitamos o desafio de transformar o sindicalismo nas Américas. Ter um sindicalismo mais forte, mais presente, mais representativo, que represente toda a classe trabalhadora. Para fortalecer nossa estratégia, para atender todo o continente em uma única voz, vamos realizar a primeira Conferência Continental de Comunicação Sindical. Será do dia 27 a 29 de outubro de 2021. Com esta conferência, queremos construir nas Américas a ideia que com o trabalhador, com a trabalhadora, abra os sindicatos. Nós outros devemos recuperar nossa capacidade de falar com nossa gente, de falar com os trabalhadores, de falar melhor entre os sindicatos. Esta conferência, vamos debater a democratização da mídia, a democratização dos meios de comunicação, vamos debater a comunicação popular, a comunicação alternativa e o centro de nossa conferência, a comunicação sindical. Um passo a mais em la comunicação sindical cambia a relação dos sindicatos com a classe trabalhadora. E é isso que queremos. Invito a todos e todas a se involucrar, participar, construir a primeira Conferência Continental de Comunicação Sindical da CSA. Forte abraço a todos e todas. La Organización Internacional del Trabajo alerta por el posible aumento del trabajo infantil en Paraguay y Bolivia. La OIT estima que 160 millones de niñas, niños y adolescentes están actualmente en situación de trabajo infantil en todo el mundo, de los cuales 79 millones realizan trabajos peligrosos. Asimismo, 1 de cada 10 niños y adolescentes en el mundo está en situación de trabajo infantil y un 70% de la niñez y adolescencia trabajadora del mundo se desempeña en el sector agrícola. El análisis sobre esta problemática, que se acentuaría en los próximos años en Paraguay, Bolivia y la región, fue dado a conocer durante el Foro Internacional Trabajo Infantil y Pandemia, Realidad y Desafíos, organizado por la Agencia Global de Noticias y UNICEF Paraguay. Las estimaciones de aumento de la pobreza, más la ausencia de provisión de bienes públicos básicos, claramente nos indican que tenemos un riesgo de aumento del trabajo infantil en Paraguay, en Bolivia y en toda la región, indicó en un comunicado la oficial de programación de la oficina de la OIT para el Cono Sur, Patricia Roa. 8 de cada 10 hogares con menores a cargo en Ecuador han bajado sus ingresos a causa de la pandemia. Un duro impacto ha generado los efectos de la pandemia entre los 2,8 millones de hogares con menores en Ecuador. Según una encuesta presentada por UNICEF, 8 de cada 10 familias con niños han reducido sus ingresos y experimentan una mayor dificultad de acceso a alimentos nutritivos. Así lo expresa Jean Gou, directora regional del organismo para América Latina y el Caribe. La pobreza, la desigualdad y el desempleo han aumentado a un ritmo sin precedentes en América Latina y el Caribe, convirtiéndola en la región más afectada por COVID-19 en el mundo.
Asimismo, las interrupciones en los servicios esenciales de salud afectaron especialmente a los menores de 5 años, como lo refleja el hecho de que el 14% de los hogares consultados reconociera que no había seguido el esquema de vacunación infantil, alegando que la principal causa fue la falta de vacunas. Así lo afirma Joaquín González Alemán, representante de UNICEF en Ecuador. Los esfuerzos de los gobiernos se han centrado en evitar la propagación del virus, dejando de un lado prioridades para el bienestar de las familias, especialmente para los niños, niñas y adolescentes, quienes aún no retornan a las escuelas en su totalidad. El sondeo presentado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia advierte que a estas familias les llevará 11 años salir de la pobreza, 3 veces más que a los hogares sin niños, niñas y adolescentes, que representan 4,7 millones en el país. Y opacado por la pandemia de COVID-19, continúa la incidencia del dengue en Latinoamérica. Otro efecto que ha traído la pandemia de la COVID-19 a América, además de los 2 millones de muertes que suma a la actualidad, es el de la mayor exposición al dengue. Así lo explica en el Día Mundial de dicha enfermedad el médico Iván Darío Vélez, investigador principal del World Mosquito Program, que trabaja para evitar la transmisión del dengue y quien subraya que el mosquito transmisor es un vector eminentemente domiciliario. Él vive dentro de las casas, pica a las personas dentro de las casas, se esconde en las casas, en los criaderos que hay en las casas ponen los huevos, aguas estancadas, floreros, en fin, donde haya agua limpia, él va a poner los huevos. Vélez se enfoca así en los últimos 17 meses, en los que niños y adolescentes han estado más expuestos al dengue por culpa de la misma COVID. Como los niños están en la casa, permanecen más tiempo en la casa, pues tienen más chance de que los pique el mosquito. Cifras de la Organización Panamericana de la Salud, OPS, reportaron 2,3 millones de casos de dengue en América durante 2020, mientras que en este 2021 van 910.051 casos totales. De estos, Brasil y Colombia son los que presentan el mayor número de casos de dengue grave. La infectóloga Rebeca Assad, coordinadora del Servicio de Control de Infección Hospitalaria del Centro de Estudios y Pesquisas, Dr. João Amorim de Sao Paulo, destaca la forma en que el dengue quedó algo olvidado en la prevención y el diagnóstico debido al coronavirus. La impresión es que los casos de dengue se están diluyendo dentro de la propia COVID, porque muchas veces la sintomatología es similar, como dolor en el cuerpo, fiebre, dolor de cabeza. Así las cosas, el temor de la científica es que los casos de dengue se disparen entre 2022 y 2023. Por su parte, la OPS estima que unos 500 millones de personas están actualmente en riesgo de contraer la enfermedad en América. Cabe recordar que solo Canadá y Chile están libres de esta. Poco productivos, de mala calidad, así señala la Organización Internacional del Trabajo, que serán muchos empleos en el futuro. La Organización Internacional del Trabajo expone que el crecimiento del empleo previsto en este año será insuficiente para colmar las brechas abiertas por la crisis generada por la pandemia y, para colmo de males, se espera que muchos de los empleos recién creados sean poco productivos y de mala calidad. En el informe Perspectivas Sociales y del Empleo en el Mundo, Tendencias 2021, la OIT destaca que entre 2019 y 2022 está previsto que la tasa media de crecimiento de la productividad laboral caiga por debajo de la tasa anterior a la crisis en todos los países, excepto en los de ingresos altos. Refiere que, como consecuencia del bajo crecimiento del Producto Interno Bruto y del fuerte aumento de la población en edad de trabajar, la falta de ofertas de empleo productivo será más acusada en los países de ingresos bajos. En esos países se prevé que el crecimiento medio anual de la productividad laboral disminuya, pasando de un ya escaso 0,9% para el periodo 2016-2019 a una tasa negativa del menos 1,1% para 2019-2022, sostiene el informe. Los analistas de la OIT indican que estas lamentables previsiones dificultan aún más el objetivo de erradicar la pobreza de aquí a 2030 y el aumento del trabajo por cuenta propia, que se caracteriza de manera desproporcionada por la baja productividad, y el trabajo informal es otra señal del deterioro de la calidad del trabajo. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe alertó sobre la crisis climática en América Latina.
La secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Alicia Bárcena, señaló la gravedad de la crisis climática regional y llamó a la comunidad internacional a darle prioridad a los financiamientos de medidas de adaptación. Así lo hizo saber en el marco del lanzamiento del reporte del estado del clima en América Latina y el Caribe 2020, elaborado por la Organización Meteorológica Mundial. La región tiene una crisis sin precedentes cuyo impacto golpea con mayor fuerza en los pueblos indígenas. Nuestra región es la más golpeada por la pandemia y enfrenta una profunda asimetría con el mundo desarrollado, sobre todo en acceso a vacunas y cambio climático, aseguró la CEPAL. El sistema de gobernanza global no ha sido eficaz para movilizar los recursos hacia los países en desarrollo, aseguró Bárcena, al tiempo que señaló la escasez de financiamiento para la acción climática, en especial para la adaptación. Esto agrava la vulnerabilidad de los países, reduciendo la capacidad de financiar sus propias acciones, aseguró la CEPAL. Y organismos internacionales lanzan una advertencia sobre el crecimiento en la región de distintos países sumidos en la pandemia. El Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organización Mundial de Comercio advirtieron que la recuperación en dos velocidades de la crisis del COVID-19 amenaza con dejar atrás a los países en vías de desarrollo. Los líderes de estas organizaciones, convocados en Berlín por la canciller alemana Angela Merkel, coincidieron en apuntar que detrás de esta divergencia se encuentra un desigual acceso a las vacunas contra la COVID y las dificultades de países emergentes y en vías de desarrollo para mantener las ayudas financieras a la economía. En la pandemia estamos experimentando una recuperación en dos velocidades, afirmó Merkel, que celebró su 13ª y última vez este encuentro con los principales organismos multilaterales. La directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, indicó que las últimas predicciones de su organismo son optimistas, pero que las cifras promedio ocultan tendencias preocupantes. Las divergencias se ahondan y profundizan. Para este año, el Fondo Monetario Internacional espera que la economía global crezca un 6%. Pero desde que se publicó esta estimación, las perspectivas para los países industrializados han aumentado, mientras que las de la mayoría de emergentes se ralentizan. Integrantes de la Confederación Sindical de las Américas estuvieron la pasada semana realizando una visita a las afiliadas de Panamá y Guatemala para hablar de los desafíos sindicales. La secretaria de Desarrollo Sostenible de la CSA, Bárbara Figueroa, resumió la misión de la Confederación Sindical de las Américas a los dos países. En la visita a la sede de UNCITRAGO histórica estamos culminando como secretariado de la CSA nuestra misión, tanto a nuestras afiliadas en Panamá como acá en Guatemala, donde hemos podido no solamente compartir con la mesa de Guatemala los desafíos respecto de las deudas de arrastre con los trabajadores, todos aquellos derechos incumplidos, los desafíos respecto de la legitimidad y avanzar en garantías de la libertad sindical y el derecho a negociación colectiva e impedir la persecución de los dirigentes y dirigentes sindicales, pero además también los desafíos del futuro. Cómo vamos a enfrentar los tiempos con teletrabajo y que eso no signifique mayor agobio y mayor presión para los trabajadores. Pudimos obtener junto a la mesa una reunión con el ministro del Trabajo para plantearle todas estas inquietudes y además poder compartir de manera fraterna con cada una de nuestras afiliadas, y estamos muy contentos de haber podido desarrollar esta gira y esta visita presencial, pues entendemos que ese es el camino que nos va a permitir fortalecer la lucha de la clase trabajadora en las Américas y con eso defender los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. El secretario de Educación y Formación de la CSA, Cícero Pereira, habló con el ministro de Trabajo de Guatemala, Rafael Rodríguez. Rafael Rodríguez, de Guatemala, recebeu a mesa sindical de Guatemala, agradeço. E pergunto, então, sobre a questão de diálogo social de Guatemala, a importância que o Ministério vê sobre o diálogo social en las instancias sociales de la sociedad. Pues muchas gracias. Primero, ha sido gusto recibirlos a la CSA aquí en Guatemala a través de los sindicatos autónomos que son miembros y hoy tienen la presidencia de la Comisión Nacional Tripartita de Libertad Sindical y Relaciones Laborales. Entonces, para nosotros el diálogo social es fundamental. Cabalmente ayer estuvimos trabajando con el Consejo de Ministros de Centroamérica y República Dominicana a instancias y apoyados, digamos, por la Organización Internacional de Trabajo, en la cual atendiendo al llamamiento de la recuperación económica centrada en las personas,
que surge de la misma Conferencia Internacional del Trabajo, de la necesidad de fortalecer el diálogo. Nosotros en Guatemala ya acabamos de hacer el traslado de la coordinación de la comisión al sector trabajador, según lo que le tocaba, y hemos sido muy creyentes y hemos participado activamente. El año pasado nos tocó a nosotros dirigir la comisión, y este año pues el traslado, y estamos a la expectativa de seguir con esas reuniones regulares que permitan tratar al más alto nivel entre el sector empleador, el sector trabajador y el sector gubernamental, temas que son importantes para el desarrollo económico y social del país. La Jornada Continental por la Democracia y contra el Neoliberalismo realizó un acto virtual. Con esta y otras noticias abrimos el siguiente compacto informativo. La Jornada Continental para la Democracia y contra el Neoliberalismo realizó el encuentro Contexto y Coyuntura en América Latina y el Caribe, donde se analizó el contexto general en que se desarrollan las luchas populares en el continente, los cambios gubernamentales y las perspectivas de cambio que se han dado y se proyectan en algunos países. La directora regional de UNICEF para América Latina y el Caribe, Jan Gog, consideró que va a suponer un reto difícil pero posible la absorción de familias afganas y sus hijos en varios países de Latinoamérica y llamó a los gobiernos a garantizar su protección social. En julio ingresaron 1.3 millones de trabajadores a la economía mexicana, tanto de manera formal como informal, lo que representó la mayor cantidad que se ha sumado a la población ocupada en el año. Con ello, el empleo en México superó las pérdidas que se generaban con la pandemia en abril de 2020. La escasez de mano de obra europea tras el Brexit, exacerbada por la pandemia, ha puesto en jaque a la industria del Reino Unido, donde los supermercados comienzan a tener problemas para reponer algunos productos y numerosos minoristas reducen su oferta ante la falta de suministros. La violencia sexual y el derecho al aborto legal en un libro lanzado recientemente por investigadores brasileños. La pandemia de COVID-19 trajo, entre varios desafíos, el problema del acceso restringido a las instalaciones de salud. El tema afecta fuertemente a las mujeres que necesitan buscar asistencia relacionada con los derechos sexuales y reproductivos. Con el fin de ampliar los debates y la información en este contexto, la editora Fiocruz lanzó el libro Violencia sexual y derecho al aborto legal en Brasil, Hechos y reflexiones, libro que forma parte de la colección Temas en Salud. Todos los autores del libro forman parte del Foro Legal del Aborto de Río Grande do Sul de Brasil, colectivo que busca desarrollar acciones para promover la ampliación del acceso y la calificación de la atención del aborto prevista por la ley. Una de las autoras de la publicación, la psicóloga Ángela Ruggel, explicó que el trabajo reúne el conocimiento científico sobre el tema y la experiencia de los movimientos sociales. Partimos de este escenario de vulneración de derechos ante la violencia sexual, que las mujeres son las mayores víctimas. Alrededor del 80% de las notificaciones que tenemos son las mujeres que son las víctimas, y la segunda mayor violación es en las circunstancias de un embarazo resultado de la violencia sexual. Ellas no tienen información sobre sus derechos en términos de Brasil. Entonces hacemos un poco de este repaso histórico, que desde 1940 existe esta disposición legal del derecho al aborto en casos de violencia sexual, pero recién en 1999 se tuvo la creación de la primera política pública que comenzó a organizar este tipo dentro del alcance del SUS, hablando de Brasil, pero aún así, después de todos estos años, después de la publicación de la primera norma técnica, que es una guía a los profesionales para que atiendan estas situaciones, todavía tenemos una enorme precariedad de estos servicios para la atención de estas mujeres. A gente ainda tem uma precariedade imensa de serviços para o atendimento dessas mulheres. Y en Colombia, los sindicatos marcharon en reclamo de agilizar los proyectos de ley presentados por la Comisión Nacional del Paro ante el Parlamento.
Los principales sindicatos de Colombia llamaron el pasado jueves a una gran manifestación que evocara las multitudinarias protestas vividas de marzo a mayo de este año. La mayor concentración ha sido en la capital, Bogotá, donde varios centenares de personas hicieron el ya tradicional recorrido desde el Parque Nacional a la céntrica Plaza Bolívar, donde se encuentra el Congreso y la Alcaldía. Los sindicatos pretenden con la movilización agilizar los trámites en el Congreso para que se debatan los proyectos de ley que radicaron al comienzo de la legislatura a finales de julio con reivindicaciones sociales. También buscan volver a expresar el rechazo contra la reforma tributaria que ha presentado el gobierno después de que las masivas manifestaciones de los últimos meses tumbaran la anterior y forzasen la dimisión del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla. Expresar nuestro rechazo a la propuesta de reforma tributaria que pretende congelar los salarios de los empleados públicos por 10 años y darle facultades al gobierno para suprimir y liquidar entidades, lo que podría resultar en una masacre laboral. Además, según explicó el líder sindical, también quieren que el gobierno acate las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tras la visita en la que pide mayores esfuerzos para vigilar la actuación policial y una mayor garantía de respeto a la protesta pacífica. Nos vamos a Haití, donde los daños provocados por el reciente terremoto hacen que se enlentezca la llegada de la ayuda humanitaria. El reparto de ayuda humanitaria en la región sur de Haití a consecuencia del terremoto de magnitud 7,2 registrado la semana pasada se complica debido a los daños sufridos en las exiguas comunicaciones terrestres. Una de esas comunidades rurales aisladas, a la que solo se puede acceder por un camino pedregoso, es Gorget, en donde más de 200 personas viven en estado crítico por la falta de alimento. La necesidad es mucha para esta gente y la de otros lugares apartados y de difícil acceso que no tienen garantizada la ayuda humanitaria, que ya ha comenzado a repartirse en la región suroeste, donde las autoridades calculan que el 40% de la población, es decir, cerca de 684.400 personas en total, requieren de ayuda humanitaria urgente. La inexistencia de alternativas por carretera hace necesario pasar por algunos tramos complicados y peligrosos, especialmente desde la población de Marceline en dirección a Jeremí, donde las brechas en el asfalto son de tamaño considerable. En ese punto las máquinas ya están trabajando en la demolición de las ruinas en las que quedaron algunas viviendas, cuyos moradores deben vivir ahora en tiendas de campaña caseras o en casetas improvisadas con chapa obtenida de entre los restos del desastre. Eso se suma a la dificultad para transitar por las carreteras, lo que supone una temeridad para los conductores, sobre todo en el caso de camiones y autobuses, ya que la vía asfaltada, pero muy agrietada, discurre por la ladera de una montaña que ha sufrido importantes desprendimientos. Circular por ahí constituye casi un acto de fe que los conductores y pasajeros locales parecen asumir sin problema, según se deduce del tránsito de grandes vehículos cargados de personas, aunque son sobre todo motocicletas lo que hay en el camino. Y es que desde el día del terremoto, las réplicas han sido constantes y no dejan de sacudir la región, con el peligro de que se produzcan nuevos derrumbes. Miles de indígenas en Brasil protestaron por su derecho ancestral a la tierra. Así lucían este miércoles los alrededores de la Corte Suprema de Brasil. Miles de indígenas de todo el país llegaron allí para el posible inicio de un juicio que deberá decidir sobre el derecho ancestral a la tierra que defienden los pueblos originarios. El tema que estaba en la agenda de la Corte quedó relegado y probablemente se discutirá a partir del jueves, aunque aún no ha sido confirmado. Lo que está en tela de juicio es una tesis conocida como marco temporal, según la cual los indígenas solo podrían reclamar como propias las tierras que efectivamente ocupaban al día 5 de octubre de 1988, cuando fue promulgada la actual Constitución brasileña. Sin embargo, los movimientos indígenas sostienen que esa tesis acaba con derechos ancestrales
y además favorece la legalización de áreas ocupadas ilegalmente por terratenientes antes de esa fecha. El asunto llegó al Supremo a través de una demanda intentada por la Fundación Nacional del Indio contra una decisión de un tribunal de segunda instancia que reconoció como propietario de unas tierras a un organismo público del sureño estado de Santa Catarina. Las etnias que allí habitaban fueron desalojadas a la fuerza por colonos a mediados del siglo pasado y acabaron en manos de la Fundación para el Amparo Tecnológico de Santa Catarina, favorecida por la sentencia de segunda instancia que ahora está en discusión en el Supremo. Y en medio de la creciente devastación y volviendo a Brasil, las reservas indígenas fueron las que menos sufrieron la devastación en los últimos 36 años. Con tan solo el 1,6% de toda la deforestación sufrida por Brasil en los últimos 36 años, las reservas indígenas son las áreas mejor preservadas del país, según un estudio elaborado por la organización MapBiomas con la ayuda de imágenes de satélite e inteligencia artificial. De acuerdo con esta plataforma multiinstitucional que reúne universidades, organizaciones no gubernamentales y empresas de tecnología, Brasil deforestó entre 1985 y 2020 cerca de 820.000 kilómetros cuadrados de cobertura vegetal, casi el 9,64% de su territorio y un área equivalente a 2 veces el tamaño de Paraguay. El porcentaje demuestra la capacidad de preservación ambiental de las poblaciones indígenas, cuyos 488 territorios delimitados, según los datos del gobierno, ocupan el 12% de los 8,6 millones de kilómetros cuadrados del país. La divulgación de que las tierras indígenas son modelo de preservación se produce en momentos en que tanto la Corte Suprema como el Congreso discuten medidas que amenazan sus territorios. La Corte Suprema analiza la constitucionalidad de una medida que tan solo permite a los indígenas reivindicar las tierras que ya ocupaban o reclamaban en 1988, cuando fue promulgada la Constitución, lo que deja en duda unas 300 reservas pendientes de delimitación. En el Congreso está en discusión un proyecto de ley que autoriza la explotación económica de las reservas, incluso con minería e hidroeléctricas, que fue propuesto por el presidente Jair Bolsonaro, que desde que asumió ha dicho que no permitirá la creación de más tierras para los indígenas. Nos vamos a Perú para conocer un sitio arqueológico, Chanquillo, que recibe apoyo de la Unión Europea. Chanquillo, el flamante sitio arqueológico peruano reconocido como Patrimonio Mundial por la UNESCO, recibirá apoyo de la Unión Europea con el fin de dar a conocer al mundo este tesoro de la humanidad. Así lo detalló a EFE Nicolás Mesálida, presidente de la European Union National Institutes for Culture, quien señaló que esta colaboración se enmarca dentro del proyecto cultural europeo para el bicentenario del Perú. Y hemos concretizado una alianza con la Unión Europea para poder beneficiar de fondos estructurales, de fondos de cooperación de la Unión Europea, implementados por ese conjunto EUNIC, para poder trabajar un proyecto bicentenario, un proyecto cultural europeo para el bicentenario del Perú, el cual está culminando en esos días, porque estamos terminando al fin de este mes de agosto, 18 meses de acciones, de programas, de festivales, de producción, de realmente un proyecto muy lindo. El objetivo de esta alianza, según detalló el presidente de la EUNIC, es impulsar la habilitación turística del Observatorio Solar, que hasta la fecha no ha recibido ni $1 del Estado peruano. Con ello se pretende además conquistar la descentralización del turismo en Perú, aglutinado en la ciudad imperial de Cusco, y contribuir en la reactivación económica del país duramente azotado por los impactos de la pandemia. Las estructuras más famosas de Chanquillo, que datan aproximadamente del año 240 antes de nuestra era, son las 13 torres alineadas de norte a sur que a la distancia generan una suerte de horizonte capaz de medir el calendario solar completo y señalar con precisión los solsticios y equinoccios. Soy José Sena desde la sede continental de la CSA en Montevideo, Uruguay. Muchas gracias por acompañarnos.